El día de hoy nos toca ver la novena letra del alefato hebreo, que es la letra Tet. Y antes de entrar a la Tet, vamos a dar este repaso, como ya de costumbre. Empieza el alefato empieza con la letra Aleph, que tenemos aquí, es la cabeza de toro, que representa la fuerza, el líder, es el número 1 en el hebreo. Sigue la letra Bet, que es el dibujo. Vimos el diseño de una casa, de una tienda de campaña, que representa a la familia. En los contextos en el cual se usa la letra Bet, es referente a la familia, hablando no nada más de la casa, de las paredes, sino la familia y los integrantes de cada familia en sí. Por algo es el número 2, ya que la casa empieza con 2. La tercera letra, la letra Gimel, representa y significa en hebreo camello. En los contextos en los cuales vemos que aparece la letra Gimel, así como los camellos hablan de hombres ricos, de un hombre rico y generoso. Vimos que también está ligado, así como el camello tiene en su estómago la reunión de aguas. Vimos que también Gam significa reunir aguas, estanque de aguas. Entonces tiene que ver con reunión de aguas, que en la escritura es representativo las aguas de las naciones, tiene que ver con reunir naciones. Es por eso que se relaciona con los dispersos, con Israel en el exilio. Y es la letra número 3, representa el número 3. La cuarta letra es la letra Dalet, que es el dibujo y la imagen de esta puerta. Y tiene que ver con el hombre pobre, con el hombre vagabundo. Vimos y leímos varios pasajes. La letra Hei es la letra número 5, que representa la revelación. Significa la revelación que da el Padre por medio de su Ruach. Vimos que es una letra que representa el número 5, y el 5 en varios pasajes de la Escritura está ligado a gracia, a lo que es la gracia. No por algo es el número 5, precisamente porque son 5 los libros que forman la Torá, la ley de Moisés que conocemos. Y la ley de Moisés, desde luego que está unida y va de la mano con la gracia. Es por eso que está relacionada aquí en la Hei, ligada a la gracia, y representa la Torah. La letra número 6 es la letra Vav, que es este dibujo que tenemos de una estaca, de un gancho, un clavo, y que la función de esto es unir. Vemos que como es el número 6, está ligado directamente al hombre, debido a que en la escritura, mencioné la vez pasada que la escritura en toda la Biblia se utilizan 6 nombres diferentes para referirse al hombre, y no por algo fue el hombre creado en el 6º día de la creación del Eterno. La letra número 7 es la letra Zain, que Zain en hebreo significa espada o arma. Entonces vemos en la escritura que la espada del Espíritu es la palabra de Dios, es la Torá. Entonces la séptima letra es la espada, que es la Torá. Vimos palabras como Será, que es la primera vez que aparece la letra Zain en la Torá. Habla de la semilla. La simiente está directamente relacionada con esta letra. La letra que vimos la semana pasada era la octava letra, que es la Het, y vimos que era una pared o un cerco, algo que tenía la función que hace la pared, pues proteger, ¿no? Separa también, divide. Y es la letra número 8, que nos habla de un nuevo inicio. Entonces, aquí estas 8 letras unidas, y si las juntamos todos, el mensaje que nos va a dar es el líder y fortaleza de la casa. Estamos viendo ahí las 2 primeras letras, el líder y fortaleza de la casa, que es el Padre. Estas 2 juntas, es el Padre rico y generoso, ahí tiene que ver con Gimel, que reúne a los dispersos que salieron de la casa, Gimel. Y si nos fijamos, la letra 2 es la casa, inmediatamente después sigue la Gimel. Si recuerdan los contextos en el cual habla de camello, vimos que los camellos, los 10 camellos específicamente, cuando van a buscar mujer para Isaac, estaban en la casa de Abraham. Abraham representativo del Padre. De ahí salen estos 10 camellos. Entonces no por algo salen de la casa, estos que salen al exilio. Entonces dice el líder y fortaleza de la casa, que es el Padre rico y generoso, que reúne a los dispersos que salieron de casa, a los pobres y vagabundos de entre los 4 confines de la tierra, y les abre la puerta a la revelación por su gracia.
uniendo al hombre a la espada del Espíritu, que es su palabra, que es su Torah, y a la simiente, esa Zain, protegida. ¿Será que Dios protege cuando Dios hace el juramento de que mediante la simiente de Abraham serían benditas y bendecidas todas las familias de la tierra? ¿Será que Dios cumple su palabra y Él protege una simiente por cumplir su palabra? Desde luego que sí, Dios es perfecto y hay una sola cosa que Él no puede hacer, y eso es mentir. Dios no es mentiroso. Dice, a la simiente protegida que separa, digamos que es lo que trae la protección mediante un muro, pero ahora sí va a separar de la letra que vamos a ver el día de hoy, que es la letra Tet. Entonces la letra Tet, como aquí tenemos la imagen, es un canasto de barro, un canasto de arcilla. Tenemos aquí, en el hebreo pictográfico, tenemos aquí a mano izquierda un círculo como con una cruz en medio. Este era la imagen de la letra Tet. Este era también el número 9, la forma de escribirlo. En el hebreo antiguo hace poco más de 4000 años, de acuerdo a los hallazgos más antiguos que se tienen, esta es la letra Tet. Y nos habla y podemos ver que es, bueno, se le asemeja y se asimila más por toda la escritura ahorita que vamos a leer, que nos va a hablar de una canasta de barro. Viéndola por arriba, es la forma de una canasta, o bien también de cuando el alfarero está haciendo esta vasija de barro. Se está viendo aquí de la parte de arriba, es esta rueda. Y aquí tenemos la evolución de la misma letra. Si vemos en el hebreo antiguo, que es este que tenemos pictográfico, era esta rueda con esta cruz. Esta sí que no cambió ya 1000 años después, cuando en los tiempos del paleohebreo queda igual. Esta ya sufre un cambio un poco después, que vemos aquí, en los tiempos, poco antes de los tiempos de Jesucristo. Y la que se tiene el día de hoy es la que tenemos aquí a mano derecha. Entonces, esta canasta de barro, vamos a leer ahorita varios pasajes, hay muchos. Está asociado y va a estar asociado esta imagen con la canasta de barro, que es representativo del cuerpo humano. Vamos a ver que es una letra y un número en el cual el Señor nos está haciendo meditar en que nosotros tenemos que tomar una decisión, tenemos que escoger algo, y el Señor es tan grande y misericordioso que envió a su Hijo para hacernos más fácil a la hora de tomar esa decisión, para poder tomar decisiones más apegadas a lo que es su voluntad. También vemos que es el número 9. Ahora, para empezar, antes de empezar, creo que es muy importante que nosotros podamos juntar, ahora sí que por qué la Biblia, por qué la Escritura nos habla del hombre y el barro, cómo se relacionan el hombre con este barro, con este polvo. Entonces aquí tenemos una imagen. En esta imagen podemos ver que hay un hombre acostado, así como acostado entre la tierra. Aquí directamente la flecha está apuntando a este hombre, y tenemos ahí una palabra. Alguien que me ayude a leer esta palabra. Ajá, es la letra Aleph. A ver la segunda letra. Esta de aquí es la letra Aleph. La Dalet. Y esta la Mem, esta es la que vamos a ver dentro de, con el favor de Elohim, en 2 semanas. Entonces tenemos la palabra Adam, que significa hombre o ser humano. Después esta segunda palabra que aparece aquí, a ver, alguien que me ayude a leerla, es la Aleph, la Dalet, luego la Mem. Vemos que son igualitas estas tres, pero después aparece aquí otra letra adicional, que es el monito brincando. ¿Recuerdan qué letra es esa? Con las manos levantadas. Es la letra Hei, exactamente. Entonces tenemos la palabra Adamá, que es tierra. Podemos ver que viene de la misma raíz. Ahora, Adam es un sustantivo, es el sustantivo que se utiliza, pues, significa hombre o ser humano. Y en el hebreo, cuando a una palabra o a un sustantivo se le añade la Hei al final, como sufijo, nos da la forma femenina de ese sustantivo, por lo cual aquí la forma femenina de Adam sería Adamá.
Así es que en pocas palabras, en pocas palabras, hombre y tierra son sinónimos. Uno hablando en forma masculina, otro en la forma femenina. ¿Por qué? Porque en el pensamiento bíblico, en el pensamiento hebreo, ¿qué es el hombre? Pues el hombre es tierra, el hombre es polvo. Podemos verlo en la Escritura cuando dice que el Señor forma al hombre del polvo de la tierra. Nos hizo de tierra, después da el aliento de vida, da su neshama, y eso es lo que somos hoy en día. Aquí abajo tenemos, si pueden ver, aquí está el color rojo, ahí tenemos en este cuadrito el color rojo, y si vemos la tierra, pues también es tierra rojiza. Y este color rojo en hebreo pues es la palabra Adom, que viene precisamente de la misma raíz. Ahora cuando estamos viendo el barro, cuando vemos la tierra, pues vemos que es una sustancia roja, algo que está en la tierra, y de eso está formado el hombre. Ahora vemos que estas tres palabras proceden exactamente de la misma raíz, que la raíz es Adam, es hombre. Y otra palabra que no incluye aquí es la palabra Dam, simplemente Dam, que viene de esta misma raíz, significa sangre, que también es roja. Entonces, de acuerdo a Wikipedia, dice que el barro o lodo, como también se le llama, es una mezcla semilíquida de agua y tierra compuesta por sedimentos. Entonces el barro es una mezcla semilíquida, dice, de agua y tierra. Ya vimos aquí que la tierra en la Escritura es referente y representativo del hombre, del ser humano, de este cascarón, de este cuerpo que nosotros tenemos, porque era cascarón hasta después que el Eterno da su aliento de vida, da su neshama. Ya es pues que ahora sí que cobra vida, que tenemos un razonamiento, pero en sí lo que éramos tierra, éramos una simple vasija, es lo que era el hombre, dice, pero se tiene que mezclar con agua. Ahora en la Escritura el agua, ¿de qué es representativa? De la misma palabra de Dios. Entonces el hombre sin agua pues es una sustancia incompleta, es una vasija frágil. Ahorita vamos a ver varios pasajes que nos van a hacer meditar en esto. Entonces dice que es una mezcla de agua y tierra compuesta por sedimentos, partículas de polvo y arcilla. Dice, los depósitos de barro se endurecen con el paso del tiempo hasta convertirse en lutita, en una sustancia sólida. Entonces el agua es lo que va a hacer que este barro se convierta en una sustancia sólida, que no esté que no esté pues como la tierra, que la tierra la levantamos y hasta el viento se la lleva. Entonces, viendo esto, leyendo esto en Wikipedia, inmediatamente pues es casi imposible no relacionarlo con lo que dice Yohanan, el Evangelio de Juan, capítulo 9. Dice, al pasar Yeshua, vio a un hombre ciego de nacimiento. Este va a ser el pasaje cuando hace el milagro de que por medio del lodo, en este caso el lodo o barro, creemos que es sinónimo, le da la visión a aquel que era ciego. Entonces, ¿cuántos de nosotros pues no, cuando leíamos la Escritura y veíamos que había en otros tiempos milagros, pues pensábamos que a lo mejor el propósito del milagro era que otros vieran y así se convencieran de que Dios es poderoso, de que Yeshua o Jesucristo era el Hijo de Dios? Pero si algo nos ha dejado claro la Escritura, es que el ver milagros, pues eso no cambia corazón, eso no cambia vidas. Lo podemos ver en el mismo pueblo, cuando el Señor saca de la esclavitud a su pueblo y hace los más grandes milagros que ha habido en la historia del mundo. Abrir el mar rojo, pasan por ahí, la muerte de los primogénitos, cosas increíbles. Sin embargo, ¿cuál fue la actitud cuando estaban en el desierto? Pues se olvida, eso se olvida. ¿Por qué? Porque lo que cambia el corazón es la palabra de Dios. Vamos a ver aquí, en este contexto, dice en el verso 2, y le preguntaron a sus discípulos diciendo, Rabí, dice, ¿quién pecó, este o sus padres, para que haya nacido ciego? Ya desde aquí hay que poner atención a todos nosotros que estamos tan arraigados o hemos tenido muy inculcado eso de que si algo malo nos está pasando, de que si tenemos alguna impedimento o tenemos alguna enfermedad física o algo que es contrario a nosotros, viene que es porque estamos endemoniados o porque hay espíritus inmundos y diablos que están ahí encima de nosotros para hacernos la vida imposible. Aquí vamos a entender de qué se trata todo esto. Aquí tenemos nada más y nada menos que la interpretación
del rabí, de nuestro maestro Yeshua. Y les dice en ese momento, o sea, en el 3 dice, respondiendo Yeshua, respondió, no es que pecó ni sus padres, sino para que las obras de Dios se manifiesten en él. Entonces ya de entrada, Yeshua tiene perfectamente claro que cuando algo, y vamos a ver ahorita en varios otros pasajes, que va a respaldar esto y nos va a aclarar mucho más esto mediante la letra Tet. Yeshua entonces entiende que no se trata de que estos necesariamente hayan transgredido o hayan pecado. Imagínense esto, si así fuera, pues ¿ustedes creen que no hay ahorita en el presente alguna persona ciega que guarde perfectamente los mandamientos de Dios? Desde luego que los hay. O sea, no tiene nada que ver el que nosotros andemos en rectitud, en que nosotros andemos conforme a los mandamientos de Dios. Eso no nos va a garantizar que ya todo nos va a salir a como nosotros pensemos, de que ya estamos exentos de enfermedades, de que estemos exentos de que tengamos crisis incluso económicas. Se va a derribar todo ese mito de que se enseña, desgraciadamente, del cual muchos de nosotros venimos, gracias a Dios que nos ha sacado de ahí, que hemos visto que prácticamente nosotros mediante decretar y oraciones y casi torciéndole el brazo a Dios para que sea como el genio de nuestra lámpara, se haga todo de acuerdo como nosotros pensamos. Este mito se derriba aquí en esto que estamos leyendo y en todo lo que vamos a leer. Dice en el 4, dice en el 3, respondiendo Yeshua, dijo, no es que pecó ni sus padres, sino para que las obras de Dios se manifiesten en él. Me es necesario hacer las obras del que me envió. Entre tanto que el día dura, la noche viene cuando nadie puede trabajar. Dice en el 5, entre tanto que estoy en el mundo, luz soy del mundo. Dicho esto, escupió la tierra e hizo lodo con la saliva y untó con el lodo los ojos del ciego. ¿Cuántos de nosotros la primera vez que leímos esto no estábamos diciendo, ¿qué estoy leyendo aquí? Hasta casi cerramos el libro para ver si realmente estamos leyendo la Biblia. Es algo raro a simple vista, algo incluso que dice uno, ¿cómo Dios, mediante Jesucristo, que es el Hijo de Dios, va a hacer estas cosas? O sea, no tiene ninguna lógica. Sin embargo, cuando vemos que en la Escritura el hombre viene del polvo, viene de la tierra, y para que haya solidez en él es necesario añadir agua. Entonces estos milagros que estamos viendo, este milagro específicamente, el Señor no lo hizo para que otros vieran y se convencieran. El único propósito por el cual lo hizo es para que el día de hoy nosotros, los que estamos meditando en este pasaje, podamos ver qué somos y qué es lo que necesitamos. Estaba este hombre con una visión nublada, ni visión nublada, perdón, no podía ver, era un hombre completamente ciego, y el Señor el Señor escupe, junta, me imagino que no haber sido poquita saliva, haber sido bastante para poder hacer lodo, pero ¿qué es la saliva? La saliva es líquido, es agua que está saliendo de la boca de él, escupida en el suelo. ¿Qué es el suelo? Es la tierra, es el hombre. Y ahora cuando vemos el contexto, y vamos a leer varios pasajes en los cuales dice que el Eterno es el alfarero, y nosotros somos esas vasijas, somos ese barro. Entonces, ¿qué es lo que está pasando aquí? Está este hombre que es una vasija rota. ¿Por qué rota? Porque está dañada, no puede ver claramente. Y el alfarero, ¿con qué el alfarero cuando se rompe una vasija, cuando está creando algo, con qué hace, con qué lo repara, con qué lo hace? Con su mano. Entonces aquí literalmente está la diestra de Dios tomando. Es la diestra de Dios, es el enviado de Dios que está de su palabra está saliendo esa boca y está tomando ese barro para sanar, para restaurar el daño que había en esta persona. ¿Y cuál era el propósito de todo esto? Que la voluntad de Dios se cumpliera en la vida de esta persona que era ciega. Entonces vamos a leer aquí el verso 6. Dice, dicho esto, escupió en tierra e hizo lodo con la saliva y untó con el lodo los ojos del ciego y le dijo, ve a lavarte en el estanque de Siloé,
que traducido es enviado, fue entonces y se lavó y regresó viendo. Restaura la visión. Entonces podemos ver cómo el barro, cómo este canasto de barro va a ser representativo de nuestro cuerpo, que nosotros somos vasijas. Fíjate, el Eterno pudo haber utilizado, Él inventó, Él creó todas las cosas, incluyendo este idioma, que para nosotros le llamamos, este es hebreo, pero para Dios no es un idioma, para Él esta es su lengua, este es lo que Él es. Entonces cuando estamos leyendo y viendo esto, Él pudo haber escogido acero, hierro, cosas muy, muy duras y fuertes. ¿Por qué? Porque eso iría más de acuerdo a nuestro pensamiento, porque nosotros nos creemos muy fuertes, nosotros nos creemos, incluso dentro de lo espiritual, nos creemos muy espirituales, nos creemos que estamos muy firmes. Sin embargo, ¿de qué estamos hechos? Estamos hechos de barro. ¿Qué pasa si ahorita agarro un cántaro o una cazuela hecha de barro y le doy una patada? Pues se quebra, ¿no? ¿Por qué? Porque es una vasija frágil. Ahora, generalmente no hago esto, pero vamos a empezar por el número. Esto es algo muy impresionante. El número 9 es esta letra Tet, y definitivamente creo que, y sé que no por casualidad. Ahora sí que el número 9 tiene una característica muy particular y muy impresionante. Es algo que ningún otro número tiene. Aquí tenemos el número 9 multiplicado por diferentes números. Tenemos aquí a mano derecha, no sé si alcanzan a ver, está un poco pequeña ahí la gráfica, pero dice multiplicación. Entonces vamos a multiplicar el 9 por 1, vamos a multiplicar este 9 por cualquier otro número, y después de eso vamos a seguirle la pista, a escudriñarlo hasta el final. Entonces 9 por 1 nos da 9, el 9 pues es 9, eso no hay para dónde hacerse. 9 por 2 es igual a 18, tenemos un 1 más un 8, sumamos el 1 y el 8, nos da 9. 9 por 3 va a ser 27, que el 27 es un 2 más un 7, nos da 9. 9 por 4, 36, 3 más 6, 9. 9 por 5, 45, 4 más 5, 9. 9 por 6, 54, 5 más 4, 9. 9 por 7, 63, 6 más 3, 9. 9 por 8, 72, 7 más 2 igual a 9. 9 por 9, 81, 8 más 1 igual a 9. 9 por 10 es igual a 90. 9 más 0, 9. 9 por 11 es 99. Son 2 9, o sea, sumamos el 9 más el 9, tenemos 18. 1 más 8 igual a 9. Si se fijan, podemos irnos así a cualquier número en la infinidad, hasta lo infinito, y si lo simplificamos, si lo reducimos y si buscamos la esencia, vamos a regresar a ese número 9. Por último, aquí tenemos unos cuantos más. 9 por 12, 108. 1 más 0, 1 más 8, 9. 9 por 13, 117. 1 más 1, 2 más 7, 9. 9 por 613, ya me puse aquí a agarrar cualquier número, es igual a 5517. 5 más 5, 10, más 1, 11, más 7, 18. Que tenemos el 1 y el 8. 1 más 8, 9. 9 por, nomás se me ocurrió, dije 8145, son 73305. Que tenemos 7 más 3, 10, más 3, 13, más 0, 13, más 5, 18, es igual 1 más el 8, y tenemos 9, y así podemos irnos a los millones, billones, que sigue cuatrillones, etcétera, etcétera. Es por eso que el número 9 en la Biblia y en el pensamiento hebreo es un número que no se puede, la verdad no se puede esconder. Y ahora que digo esto de verdad, fíjate, alguien que me recuerde o que me diga, pues que alguien que sepa cómo se dice verdad en hebreo. Exactamente, es la palabra emet, que está formada por ¿cuántas letras? 3. Alguien, a ver, que me ayuden. ¿Cuáles son esas 3 letras? La primera es la letra Aleph, Mem, muy bien, y Tab, muy bien. Ok, tenemos estas 3 letras, la Aleph, la Mem y la Tab, que por cierto empieza y termina
empieza con la primera letra del hebreo, termina con la última. ¿Por qué? Porque es la palabra verdad. La verdad del Eterno es todo esto que estamos estudiando, todo este alfabeto es verdad. ¿Y cómo sabemos que es verdad? Porque su palabra es verdad y lo estamos corroborando con su palabra. Entonces, yéndonos al valor numérico, a ver qué número, la Aleph, ¿qué número representa? 1. El 1, a ver, estudiantes de las letras hebreas. La letra Mem. 40. Es el número 40. A ver, dale chance a alguien más. Sí, es 1, y luego la Mem es 40, tenemos ahí 41. Y la última, que es la letra Tab, es exactamente 400. Entonces, juntando la palabra Emet, tenemos 400 más 40 más 1, son 441. Sumamos el 4 más otro 4 más 1, pues nos da el número 9. Por eso que lo que mencioné ahorita es algo que se toma como un hecho. ¿Por qué? Porque eso lo respalda su palabra. En el pensamiento hebreo la verdad no se puede esconder, pero para ver esa verdad, ¿qué hay que hacer? Hay que escudriñar, hay que no nada más empezar y dejarlo ahí a medias, sino llegar hasta su culminación. A ver qué dice esta palabra aquí nuevamente, alguien que me ayude a leerla. Ya la vimos. Adam. Y la Aleph representa el número 1. La Dalet 4. Y ahorita lo acabamos de mencionar, la Mem 40. Juntamos las tres letras, tenemos 40 más 4 más 1, que es igual a 45. 4 más 5 nos da igual a 9. ¿Cómo se escribía 9 en el hebreo antiguo? Tet. La palabra Adam no es casualidad, el Señor todo lo tiene perfectamente premeditado. El Señor es perfecto. ¿Qué podemos esperar de su idioma? Es perfecto. El hombre es la canasta de arcilla. Adam, el ser humano, representamos esa vasija frágil de barro que tenemos aquí, el dibujo. El hombre y el barro. Vamos a continuar. ¿Qué es lo que dice la Escritura al respecto? Isaías 64:8 dice: a pesar de todo, Señor, tú eres nuestro Padre, nosotros somos el barro y tú el alfarero, todos somos obra de tu mano. Jeremías 18 dice: palabra del Señor que vino a Jeremías diciendo: levántate y vete a casa del alfarero, y allí te haré oír mis palabras. Y descendí a casa del alfarero, y he aquí que él trabajaba sobre la rueda. Vemos cómo la Tet era este dibujo de esta rueda, la rueda en donde el alfarero moldea y forma esta vasija. Dice en el 4: y la vasija de barro que él hacía se echó a perder en su mano, y volvió y la hizo otra vasija según le pareció mejor hacerla. Vamos a leer aquí 2 de Corintios 4 del 6 al 10. Dice porque Dios dice que mandó que de las tinieblas resplandeciese la luz, es el que resplandeció nuestros corazones para iluminación del conocimiento de la gloria de Dios en la faz de Yeshua el Mesías. Dice, pero tenemos este tesoro en vasos de barro. ¿Por qué en vasos de barro? Porque nuestros cuerpos son vasos de barro, somos vasijas frágiles. Dice, para que la excelencia del poder sea de Dios y no de nosotros. Somos completamente frágiles. Lo que nos va a hacer fuerte es la palabra del Señor. Cuando vengan esas tormentas, cuando vengan esas pruebas duras, lo único que nos va a hacer y dar firmeza, solidez y fuerza es la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque si nosotros queremos hacerlo por nuestras propias cuentas y le queremos echar todo el peso a una vasija de barro, se va a tronar, no va a permanecer. Dice en el 8, dice que estamos atribulados en todo, mas no angustiados, en apuros, mas no desesperados, perseguidos, mas no desamparados, derribados, pero no destruidos. Fíjate, estos pasajes ahorita que leamos otro contexto, otro pasaje, vamos a tener que regresar a esto porque va de la mano. Dice, llevando, en el 10 dice, llevando en el cuerpo, siempre por todas partes, la muerte de Yeshua.
Dice, para que también la vida de Yeshua se manifieste en nuestros cuerpos. Entonces la vida de Yeshua, el sacrificio y la firmeza que Él tuvo, que aun cuando, si físicamente lo queremos ver así, cuando esa vasija de barro fue destruida en la cruz, en esa crucifixión, ¿qué es lo que después acontece? ¿Permaneció rota? No, no pudo. ¿Por qué? Porque fue firme, se apegó a la palabra de Dios. ¿Y qué hizo el Padre? Lo levanta de entre los muertos. No permaneció rota. Ahora, entonces aquí tenemos una imagen de lo que es la letra Tet, que acabamos de mencionar y leer algunos pasajes, que es una vasija de barro, que representa el cuerpo, representa nuestros deseos carnales, representa, en pocas palabras, pues sí, todo lo que nuestro cuerpo quiere. Antes de esta letra, que es esta es la letra 9, que representa al cuerpo. ¿Cuál es la letra que tenemos? Una que antecede, la que vimos la semana pasada. ¿Recuerdan? Exactamente, es la letra G. Y que es el dibujo ¿de qué? Exactamente, de una pared, de una puerta, de una cerca. Entonces, tenemos aquí la Het, y si recordamos, la Het es la pared que divide. Entonces, estamos viendo aquí que esa pared está dividiendo a Tet, que es el cuerpo. ¿Y cuál es la letra que le antecede a esta Het? O sea, de un lado ya vemos, y estamos estudiando el día de hoy, que de un lado de esa pared que representa la protección de Dios, esa pared que representa que es lo que separa y divide lo puro de lo impuro, que vimos la semana pasada. Por un lado, estamos meditando el día de hoy, es la letra Tet, y del otro lado de la pared, ¿cuál está? ¿Cuál es la letra que antecede a Het? Exactamente, la letra Zain. Alguien que me diga, me recuerde de qué es la letra Zain. Exactamente, la espada del Espíritu, que es representativa de la palabra de Dios, de la Torah. ¿Ustedes creen, al ver estos dibujos, ustedes creen que es coincidencia que el Señor ahora sí que tuvo tanta suerte que estas letras hayan quedado así de esta manera? Que haya quedado una barda, que nos dice la Escritura que esta es la pared que divide lo puro de lo impuro, que esa pared es representativa de la misma palabra de Dios, de la Torah, porque la Torah es donde nos explica qué es puro, qué es impuro. Y que de un lado esté la espada del Espíritu y del otro lado esté esta vasija de barro que representa nuestros deseos carnales. Lo vuelvo a repetir, Dios es perfecto. Dice Isaías 41:25, dice, del norte levanté a uno, dice, y vendrá. Del nacimiento del sol invocará mi nombre y pisoteará príncipes como lodo. Dice esta palabra que se utiliza para lodo es la palabra tit, empieza con tet, es lo que representa el lodo, barro. Dice, y como pisa el barro del alfarero. Ahora acá vamos a seguir viendo tet en la escritura. Tenemos acá esta imagen, está un poco pequeña, pero recuerden esta imagen de qué es. Exactamente, la estatua de Nabucodonosor, que ahora sí estaba hecha de diferentes elementos, pero el último elemento, del cual en Daniel 2, del 41 y 42 vamos a leer en él, si recordamos, los dedos de los pies estaban hechos de hierro y de barro. Entonces vamos a ver, aquí dice, en el 41, dice, y lo que viste de los pies y los dedos, en parte de barro cocido de alfarero y en parte de hierro. Será un reino dividido, mas habrá en él algo de la fuerza del hierro, así como viste hierro mezclado con barro cocido. Esta palabra para barro cocido es la palabra tibá, que también no por casualidad, no por coincidencia, empieza con tet porque está hablando de barro cocido, ya barro hecho, y es representativo de los pies de esta estatua.
tiene que ver con la vasija de barro. El 42 dice: y por ser los dedos de los pies en parte de hierro y en parte de barro cocido, el reino será en parte fuerte y en parte frágil. Así es que nuestros cuerpos, que son formados de la tierra, son frágiles. Es por eso que cuando estamos nosotros justamente en la pared, cuando en nuestro caminar espiritual llegamos a Tet, es que tenemos que tomar una decisión. Esta letra, cuando llegamos a Het, que es la pared, vamos a tener que tomar una decisión, que es lo que representa este número 9 y esta letra Tet. Vamos a decidir si nos vamos a quedar del lado de la espada del Espíritu, dándole agua a esa semilla que se plantó mediante la espada del Espíritu, que penetró lo más profundo de nuestro corazón. O vamos a decidir de plano estar del otro lado, en donde estamos ya fuera de la protección de Dios, estamos del lado de nuestros deseos carnales, del lado de la vasija de barro. Ahora, la vasija de barro no necesariamente va a representar todos los deseos mundanos únicamente, sino es una vasija de barro y nosotros vamos a tomar una decisión si vamos a llenarla con el agua pura, con agua que es la palabra de Dios, o la otra es que la llenemos pues de alguna otra cosa. Sin embargo, ya vemos que lo que le va a dar fortaleza es la misma palabra pura, la palabra de Dios. Vamos a leer y vamos a ver aquí algunas palabras con esta letra Tet. Aquí dice diferente, pero son palabras con Tet. La primera palabra pues es la misma Tet, que es la 9ª letra del alefato hebreo. La segunda palabra, y esta es una palabra muy importante. No, es con Tet. Así es. Las palabras con Tet. Entonces aquí tenemos la palabra Tov, la segunda que tenemos aquí, que es, se nos traduce como bueno, como bien. Sin embargo, ya lo hemos mencionado, que significa más bien algo funcional o algo benéfico, algo que a nosotros nos trae un beneficio, algo que cuando dice Tov, pues conocemos ahí al principio, la primera vez que se menciona la palabra Tov, precisamente es la primera vez que aparece la letra Tet en la Biblia, en la Torah, que es en Génesis 1.4, en Bereshit 1.4, ahorita lo vamos a ver, pero cuando aparece la palabra desde el principio Tov, es porque el Señor realizaba su creación, y en esa creación el Señor le daba un sentir a las cosas, le daba una función específica a cada cosa. Todo lo que Él hacía tenía una función y todo decía que funcionaba muy bien, pero empieza a ser disfuncional y a servir ese propósito cuando el hombre le da otro sentido, que la palabra de Dios dice algo y dice el hombre, bueno, pues eso dice, pero yo no lo entiendo así, y le da otra interpretación, otro sentido, transgrede, hace lo contrario que dice y la función por la cual Dios le da. Entonces en ese momento deja de ser Tov. Entonces Tov es funcional, es algo que funciona de acuerdo a la voluntad de Dios. Algo funcional es que sea el mismo sentido, que sea la misma función que Dios le da a las cosas desde el principio. La palabra tit, que ahorita la vimos, es lodo. La palabra ta'am es discernir. A ver, alguien que me diga, que me ayude, ¿qué significa discernir? ¿Qué es discernir? Y lo pregunto porque yo lo entendía un poco diferente en otro tiempo. Pero discernir, exactamente, eso significa poder diferenciar entre una cosa y otra, poder diferenciar entre lo bueno y lo malo. La semana pasada leímos pasajes que eso era precisamente el motivo de tanta maldición que ha caído sobre nosotros, es porque no sabemos diferenciar entre lo puro y lo impuro. Leímos en pasajes, incluso los sacerdotes, dice, no podíamos diferenciar. Entonces, mediante el discernimiento, y es por eso que ahorita, ¿qué estábamos haciendo con estos números? Pues estábamos profundizando hasta llegar al final para poder diferenciar
unos de otros y llegar a la verdad, llegar al número 9. Aquí es lo mismo, vamos a discernir entre lo puro y lo impuro. Nosotros aprendimos que la palabra discernir significaba saber escoger entre lo bueno y lo malo. Ajá. Y elegir lo correcto. Eso pero es. Lo correcto no siempre es lo puro. Exacto. Sin embargo, así lo aprendí. Eso es lo que viene siendo la canasta, ¿no? Así es, la canasta, si vemos una canasta vacía y nosotros vamos a decidir qué es lo que vamos a echar dentro de esta canasta. Es por eso que las palabras que siguen aquí es la palabra tajor, que significa puro, y la palabra tamé, que es impuro. Entonces tenemos esta canasta de arcilla, vemos cómo todo funciona, cómo todo está conectado y relacionado. La letra está relacionada con lo bueno, con lo que es funcional. ¿Por qué no está diciendo el Señor? Ahí es la palabra que más se utiliza con tet en la escritura, la palabra tov. Y ahora es la palabra también que menos aparece en toda la Biblia. Perdón, es la letra tet es la letra que menos aparece en toda la Biblia. Sin embargo, vemos que lodo, discernir, y efectivamente discernir entre lo puro y lo impuro. ¿Por qué? Porque el Señor nos diseñó a nosotros originalmente. ¿Qué dijo cuando terminó la creación? Dijo, esto es Tov Meod, eso incluyendo al hombre. Ya había hecho al hombre y dijo, todo, o sea, la creación, todo lo que acabo de terminar ha sido funcional, todo funciona perfectamente de acuerdo al propósito por el cual yo lo hice. Así es que cuando nosotros decimos que nosotros realmente no podemos hacer la voluntad de Dios, o cuando se nos hace muy, muy difícil, pues nos estamos engañando nosotros mismos. ¿Por qué? Porque el Señor dijo desde el principio que nos hizo Tov Meod, nos hizo funcionales, nos hizo para que podamos funcionar en base a lo que Él dice. Todo está relacionado. A ver si ahora que leamos estos pasajes podemos entenderlo de otra manera, tener un mejor entendimiento. Romanos 7, 19 al 25 dice, porque no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero, eso hago. ¿Por qué? Porque nosotros somos vasijas de barro en las cuales fuimos diseñadas para hacer el bien. Sin embargo, este cuerpo en el que estamos nos va a incitar a hacer lo contrario de lo que dice la palabra de Dios. Dicen aquí en el 20, y si hago lo que no quiero, ya no lo hago yo, sino el pecado que mora en mí. Así que, queriendo yo hacer el bien, esta palabra, vamos a ver aquí que constantemente está hablando del bien. Ahora, como mencioné hace un rato en Génesis 1:4, perdón, es la primera vez que aparece la letra tet, que es en la palabra tov. Entonces, cuando estamos viendo y leyendo todo esto, y cuando veo, mira, me voy a adelantar un poquito. A ver, aquí la tenemos. Sí, bueno, aquí está. Aquí dice, primera vez que aparece tet en la Torah es en Génesis 1:4, y se utiliza para decir, y vio Dios que la luz era buena, que la luz era tov. ¿Y qué hizo esa luz en ese momento? Separar, y separó Dios la luz de las tinieblas. Ahí está tov inmediatamente, así como en el alefato estamos viendo que está pegado a la división, también aquí en Génesis la luz está pegado, porque ¿qué hizo? Trajo una separación entre la luz de las tinieblas, entre lo puro de lo profano. Ahora, pensando eso y sabiendo que Shaul, aquí que el apóstol Pablo entendía muy bien todos estos conceptos, imagínense al grado que él lo entendía. ¿Qué está diciendo cuando dice, o sea, fuimos hechos para ser vasijas de barro que funcionen conforme a los mandamientos de Dios? Sin embargo, este cuerpo no me deja. Es lo que estamos viendo aquí, dice en el 20, y si hago lo que no quiero, ya no lo hago yo, sino el pecado que mora en mí. Dice, así que queriendo yo hacer el bien, hallo esta ley, que el mal está en mí. Entonces aquí vamos a leer, a meditar en este pasaje, que va a desacreditar todo aquello, todas esas cosas de que ya no estamos bajo la ley. Y eso, ahorita vamos a seguir leyendo aquí. Nos está diciendo
que Él, al querer hacer el bien, que es bien, Tov, lo que acabamos de mencionar, cuando Él quiere hacer todo en función de como Dios lo destinó desde un principio, encuentra que hay una ley, o sea, hay algo en nosotros, dice esta ley, o sea, encuentra que hay algo que es el mal que está en nosotros, dice el 22, porque según el hombre interior me deleito en la ley de Dios. O sea, nosotros queremos y decimos, y nuestra intención que es, pues, gozarnos en la ley, vivir en la ley de Dios, vivir conforme a la Torah. Dice en el 23, pero veo otra ley en mis miembros. Es que el primer error es que a veces cuando leemos las cartas, sobre todo las cartas de Pablo, vemos que aparece la palabra ley, y cada vez que dice ley, pues ya supone, o la mayoría suponemos o suponen que se está refiriendo a la ley de Moisés. Sin embargo, aquí estamos viendo en este pasaje que claramente nos dice que hay otra ley. Dice, veo que hay otra ley en mis miembros, otra ley que está en nosotros, en nuestro cuerpo, que se revela contra la ley de mi mente. ¿Por qué? ¿Cuál es aquí Shaul y la mayoría de nosotros estamos aquí? ¿Por qué? Porque queremos hacer la voluntad de Dios, queremos vivir conforme a las funciones que Dios da en su Torah, que da en su instrucción. ¿Cuál es el problema? Que cuando queremos vivir en eso nos damos cuenta de lo mismo, que hay otra ley en nosotros que nos pide que hagamos lo contrario de lo que dice ahí. En nuestra mente es diferente a lo que quiere nuestro cuerpo. Dice, y que me lleva cautivo a la ley del pecado. Entonces está la ley de Dios y esta otra ley que está en nuestros miembros, le llama Pablo aquí la ley del pecado, que está en mis miembros. En el 24 dice, miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Dice, gracias doy a Dios por Yeshua, nuestro Adón, nuestro Señor. Así que yo mismo con la mente sirvo a la ley de Dios, es decir, con la mente sirvo a la Torah, mas con la carne a la ley del pecado. ¿Por qué? Porque están estas dos leyes. Ahora, ¿por cuál nos vamos a guiar? Por la que está en nuestra mente y nuestro corazón. Bueno, en nuestra mente, para empezar, si está en nuestro corazón, no nos vamos a dejar llevar por la ley del pecado, sino vamos a llevar por la ley en la cual estamos meditando en ahora sí que pues, todos los días es la instrucción de meditar en su ley todos los días de nuestra vida. O nos vamos a dejar guiar por esa ley que nuestra propia naturaleza pecaminosa quiere, que es la transgresión. Ahora aquí va a regresar Romanos 6:14. Esto ya no es de las vasijas de barro. Lo voy a leer simplemente porque acabamos de leer que hay dos leyes. Hay una ley, en este contexto estamos viendo que hay dos leyes. La ley de Dios, que son sus mandamientos, y la ley del pecado, que es nuestra carne, nuestro deseo, nuestra naturaleza pecaminosa, nuestra naturaleza que quiere hacer lo contrario de lo que dice los mandamientos de Dios. Pero nosotros somos esas vasijas de barro y nosotros vamos a decidir qué es lo que vamos a echar a nuestra vida, qué es lo que vamos a echar a este recipiente, a esta vasija frágil en la cual estamos nosotros. Es en esta letra, si hemos visto que es un trayecto espiritual, un caminar, cuando llegamos a esta letra Tet es donde más trabajo nos cuesta avanzar a lo que sigue. ¿Por qué? Porque tenemos que decidir realmente y no podemos aquí engañar a Dios o que diga, bueno, pues como que ya está entendiendo. No, aquí incluso podemos pasar años y años y años y no tomamos la decisión correcta, que es de llenar esta vasija con su palabra, con agua pura. Acabamos de leer que hay dos leyes, una es la ley de Dios, la otra es la ley del pecado. Es por eso que Romanos 6:14, el famosísimo pasaje, que yo creo que es el más mal entendido de toda la Biblia, que de aquí se basan para decir que la ley de Moisés ya no sirve, ya está expirada, ya está fuera. Pero leyendo el otro pasaje que vimos que hay dos leyes, dice aquí, porque aquí dice en el 6:14, porque el pecado no se enseñoreará de vosotros, pues no estáis bajo la ley, sino bajo la gracia. Entonces ya ves, ya no estás bajo la ley, pero ¿de cuál ley está hablando? Hay que leer qué dice todo sobre al menos el capítulo. El capítulo está hablando del pecado, este mismo verso está hablando del pecado, dice, porque ya no estamos bajo la ley del pecado, ya no estamos bajo lo que nuestro cuerpo quiera, somos unas vasijas de barro, y aun cuando esta carne nos pide echar esta vasija, todo lo que es muerte, todo lo que es contrario a los mandamientos de Dios, no estamos bajo esa ley de muerte que menciona la Escritura, sino estamos
bajo su gracia. Que vimos que la gracia está ligada al número 5. El 5 representa la Torah. No estamos bajo la ley de esta muerte, no estamos bajo la ley de nuestra carne, sino estamos bajo la instrucción de Dios, bajo la función de Dios. Gálatas 5, dice las obras de la carne y el fruto del Espíritu. Dice en Gálatas 5:16, digo pues, andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. Tenemos que tomar una decisión. Estamos ahorita meditando y estamos en Tet. Tet es la vasija. ¿Qué vamos a hacer? Recuerdan que Zain es la espada del Espíritu, pero dice la Escritura que es una espada de 2 filos. Entonces, ¿qué hace? Entra, penetra y por un lado siembra la semilla, que es Será, por eso empieza con Zain. Siembra la semilla de su palabra en nuestro espíritu, que la vamos a regar y a fortalecer con la palabra de Dios. ¿Para qué? Pues para que dé fruto. Pero es de 2 filos, porque entra y penetra, pero por otro lado nos está matando también, vimos. Nos está matando todas las áreas de nuestra vida que sean disfuncionales o que sean diferentes a los planes de Dios, que sean diferentes a la palabra de Dios. Ahora, por eso es que vimos que duele. A veces hay cosas en nosotros y sobre todo la palabra de Dios, si algo va a hacer, conforme vayamos muriendo a esa carne, a esos deseos carnales, nos va a dar y nos va a doler cuando sean cuestiones de ego, cuando sean cuestiones incluso económicas, cuando hay tantas cosas que para nosotros son tan difíciles dejar en esta carne, que decidimos quedarnos del otro lado de la barda y no entrar en el lado de su gracia, no entrar en el lado en el cual habrá reposo. No es fácil. Es una espada de 2 filos y nos va a doler. Pero si amamos a Dios, ¿qué dice la Escritura? Hay que guardar sus mandamientos. No satisfacer estos deseos. Dice en el 17, porque el deseo de la carne es contra el Espíritu y el del Espíritu es contra la carne. Ya vimos, está la pared intermedia, no están juntos, no están separados, hay una separación. Y estos se oponen entre sí para que no hagáis lo que queréis. Dice, pero sois guiados por el Espíritu, no estáis bajo la ley. O sea, no estamos bajo esa ley de nuestra carne, de este pecado que nos pide que vivamos y hagamos lo contrario de lo que dice la palabra de Dios. No estamos bajo esa ley, estamos bajo la ley de Dios, bajo la ley de Moisés. En el 19 dice, y manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas, acerca de las cuales os amonesto, como ya os lo he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredan el reino de Dios. Cada uno de nosotros somos una vasija de barro, frágil. Somos frágiles. A veces nos creemos, como mencioné hace rato, nos creemos muy fuertes. Pero estas cosas nos van a destruir. No estamos hechos para soportar estas porquerías que estamos leyendo aquí en el verso 20. Y hay unas que vamos a evaluarnos a cada uno de nosotros en este momento, cómo estamos en esto. ¿Por qué? Porque hay mucho de por medio. Acabamos de leer aquí que los que practican estas cosas no heredarán el reino de Dios. Idolatría, hechicerías, enemistades. Algo tan sencillo como hay enemistad en la vasija tuya en este momento. Haz algo al respecto. Hoy que hay oportunidad. ¿Por qué? Porque si no, no heredaremos el reino de Dios. Hay pleitos. Que Dios nos libre de que pase un minuto más siendo así, estando en muerte en este momento. Hay celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias. Y ahorita que leo esto me quebranta. ¿Por qué? Porque en mi vida hay áreas en las cuales estoy alejando la presencia de Dios. Bendito sea el Señor, que es misericordioso y hoy vivimos otra vez y nos da oportunidad de corregir eso y de echar a nuestra vasija palabra de Dios, agua pura.
iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas. Dice en el 22, dice, mas el fruto del Espíritu es amor. ¿Qué dice la Escritura? Que es la única manera de, ¿cómo dice que es la única manera de amar a Dios? ¿Quién es el que verdaderamente lo ama? El que guarda sus mandamientos. Gozo, paz. Paz, la palabra shalom, viene de shalom, que ya mencionamos, que significa restauración. Entonces, si estás dañado, ¿qué es lo que había pasado con aquel hombre? Vimos, el hombre ciego estaba dañado, tenía una carencia, y mediante el agua, mediante este barro, reparó y restauró, trajo paz, trajo restauración y restitución a la vida de este hombre. ¿Para qué? Pues para que pueda ver. Todo esto son señales físicas, pero que nos hablan de algo más profundo, de algo que no es temporal, sino eterno. Dice paz, shalom, paciencia, benignidad. Benignidad, que es bueno. Benignidad significa bueno, significa bien, significa tov, lo que estamos viendo. Los frutos del Espíritu es benignidad, es ser tov, es ser y vivir bajo que nuestra guía y lo que nos dice las funciones de todas las cosas es la ley que Dios dio a Moisés, porque ahí es donde nos vienen las instrucciones de lo que es bueno, de lo que es tov, que empieza con tet. Bondad. No podemos ser unos piojos, caciques o como se llamen. Tenemos que ser bondadosos, así como nuestro Padre es bondadoso. Si hemos visto que es un trayecto espiritual y un caminar espiritual, vamos a recordar que la letra Gimel representa al hombre rico y generoso que da a la que sigue, que es Dalet, al pobre, al cabizbajo. Entonces necesitamos ser bondadosos. Fe, que es fidelidad, firmeza, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Desgraciadamente, contra todo esto que es demostrarle el amor a Dios, gozarnos de esa restauración, vivir bajo las funciones de Dios, ser firmes, contra esas cosas no hay ley en nuestra carne. No hay algo en nosotros que diga, ay, quiero vivir la Torah, así, pero vivirla y hacerlo, pues no nada más que se quede ahí en pues quiero y no hay nada de acción, sino nuestra carne, esta vasija en la que estamos, no está diseñada, no hay una ley que quiera vivir y sujetarse a los mandamientos de Dios, es lo contrario. Por eso tenemos que exhortarnos unos a otros y tenemos que empezar a vivir ya. No decir, bueno, pues tengo toda la intención y ya no vas pasando este proyecto que tengo, ahora sí ya voy a someterme a los planes de Dios y ya voy a poder guardar Shabbat. Cosas así que a veces decimos que, bueno, no tienen ningún sentido, pero eso es porque estamos decidiendo quedarnos del lado incorrecto de la barda. Dice el 24, pero los que son de Yeshua el Mesías han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. Si vivimos por el Espíritu, andemos también por el Espíritu. Si decimos nosotros que somos discípulos de Yeshua, si decimos nosotros que somos estudiantes de la Torah y que somos que vivimos en el Espíritu, pues hay que andar conforme al Espíritu, que es el Espíritu, sus palabras son Espíritu y son vida. Si decimos que somos, que vivimos en el Espíritu, pues hay que vivirnos y guiarnos bajo las instrucciones que Dios dio a Moisés. El 26, no nos hagamos vanagloriosos, irritándonos unos a otros, envidiándonos unos a otros. Quizá, si esto lo vuelvo a mencionar, es porque creo que es el punto más débil, el punto más bien dicho más duro para uno, el punto más difícil para el ser humano y para esta vasija de barro, el llenarnos de orgullo, el querernos llenar nosotros de ensoberbecernos. En el estudio de la mañana, los que tuvieron la oportunidad de ir el estudio de Yosef, leímos un pasaje donde mencionó que cuál era la fórmula de ser exaltado. ¿Y qué vimos ahí? Que Yeshua, vimos el pasaje que dice, Yeshua
fue exaltado hasta lo sumo. ¿Por qué? Porque se humilló. Entonces, así es, se humilló hasta el grado más bajo. Ahora sí que en la vasija de barro que él tenía, se aferró tanto a hacer la voluntad de Dios, aún le costó ser destruida, pero esa destrucción que trajo vida. Vamos a ver con la escritura en la mano, ahorita vamos a leer unos pasajes en los cuales el Señor va a utilizar la maldad, o lo que nosotros vamos a considerar como maldad, para traer a nosotros bendición y traer lo bueno, lo funcional. Lo que es malo lo va a cambiar, pero a los que anden conforme a sus caminos, para hacerlo bueno, para hacerlo todo. Entonces es aquí, dice, no nos hagamos vanagloriosos, irritándonos unos a otros, envidiándonos unos a otros. Es aquí donde tenemos que, si queremos ser exaltados, tenemos que humillarnos delante del Señor. Y si no lo estamos haciendo delante del Señor, desde luego que también lo vamos a hacer humillándonos ante los demás. ¿Por qué? Porque Él así lo hizo, Él nos puso la muestra. Aquí tenemos esta foto. Bueno, no es foto, no había cámaras en el tiempo pero tenemos este dibujo. A ver si a alguien le recuerda algo que representa. Bueno, les voy a dar la pista. Exactamente, es José, es Yosef y sus hermanos. Ahora, si algo tenía sumamente claro Yosef, es que este principio que acabamos de leer, de que el Señor es bueno, dice la Escritura en muchos pasajes que el Señor es Tov, que el Señor es funcional. Acabamos de leer aquí hace rato también en Génesis 1:4, que la primera vez que aparece la letra Tet es en la palabra Tov. ¿Y cuál fue la función de esa vasija de barro? Pues separar, o sea, fue la función, y nosotros fuimos diseñados, también nos hemos leído en la Escritura, para hacer vasijas funcionales, para hacer vasijas que cumplen los propósitos de Dios. Ahora, en Bereshit 50, en Génesis 50, voy a leer del 15 al 21, esto es, ¿se acuerdan cuando venden a José sus hermanos? Lo vende Judá y sus hermanos. Ahora, cuando ellos lo vendieron, ¿qué es lo que acontece después de eso? Pues es vendido, pasa y sufre varios golpes duros en ese momento. José es vendido, de ahí injustamente, pues de lo que pensaría uno, se va a la cárcel por una falsa acusación de que violó a la esposa de Potifar. Y vamos a ver que sucede una serie de cosas en donde él tuvo que ser humillado injustamente porque él no lo había hecho. Y después el Señor lo exalta y lo eleva al nivel más alto que se podía ir en Egipto. Cuando fue vendido a Egipto, cuando fue vendido y estaba ya en Egipto, se imaginarían los hermanos, o lo venderían los hermanos pensando, bueno, hay que venderlo para allá porque pues va a llegar a ser el segundo a bordo, va a llegar a ser el segundo después de Faraón, va a diseñar una estrategia mediante la cual va a haber abundancia de pan y todos van a estar muriéndose de hambre, pero a raíz de este plan que el Eterno le revela, van a llegar y allá va a haber pan para que no muera. O sea, cuando los hermanos lo hicieron en maldad, lo hicieron en disfuncionalidad. Y vamos a leer aquí este pasaje. Dice, viendo los hermanos de Yosef que su padre era muerto, aquí muere Israel, aquí había muerto Jacob. Dice, dijeron, quizá nos aborrecerá Yosef y nos dará el pago de todo el mal que le hicimos. Y enviaron a decir a José, tu padre mandó antes de su muerte diciendo, así diréis a Yosef, te ruego que perdones ahora la maldad de tus hermanos y su pecado, porque mal te trataron. Por tanto, ahora te rogamos que perdones la maldad de los siervos del Dios de tu padre. Y Yosef lloró mientras hablaban. Vinieron también sus hermanos y se postraron delante de él y dijeron, henos aquí por siervos tuyos. Y le respondió Yosef,
Estos hermanos estaban, aun cuando ya había habido un reencuentro, cuando Yosef les había manifestado que había sido plan de Dios el que él se fuera a Egipto. ¿Por qué? Porque hubo vidas salvadas. Muchos que hubieran muerto no murieron por el plan que el Eterno revela aquí a Yosef. Aun cuando ya había habido ese reencuentro, ellos seguían pensando, híjole, ha de haber sido por nuestro padre. ¿Por qué? Porque pues ahora sí que por amor y por respeto él no lo hacía, pero ahora que ya murió, de seguro ahora sí nos las va a cobrar. ¿Por qué? Por el poder que tenía Yosef. Sin embargo, si algo tenía claro Yosef, es la funcionalidad de Dios. Es que somos vasijas de barro que fuimos diseñadas y estamos en las manos del Eterno. Todo lo que pasa, los que se guían por los mandamientos de Dios entienden, y debemos entender nosotros, si queremos basarnos bajo las instrucciones de Dios, que Él es el alfarero, Él es el que nos va a dar la forma, todo está bajo su control. Dice en el 19, y le respondió Yosef, no temáis, dice, ¿acaso estoy yo en lugar de Dios? Dice, vosotros pensasteis mal contra mí. Ustedes pensaron, hicieron las cosas mal en contra mía cuando ustedes lo quisieron hacer. Dice, mas Dios lo encaminó a Tov, a bien, para hacer lo que vemos hoy, para mantener en vida a mucho pueblo. Ahora pues, no tengáis miedo, yo os sustentaré a vosotros y a vuestros hijos. Así los consoló y les habló al corazón. Nosotros, ¿cuántas veces nos es fácil adorar al Señor cuando todo nos está saliendo bien, cuando todo está correcto, pero pensamos? ¿Se acuerdan con qué pasaje empezamos a meditar el día de hoy? Vimos el pasaje donde decía, bueno, este es ciego, o sea, ¿qué pecaron? O sea, ¿por qué fue él o sus padres o quién la debe? Alguien hizo algo mal, por eso lo están castigando. Es el pensamiento carnal que esta vasija de barro en la cual estamos actualmente nos va a decir, ok, nuestra propia carne casi nos dice, si están bajo los mandamientos de Dios, entonces todo te tiene que salir bien, pero estamos viendo en la Escritura que no es así. En la Escritura vemos que el Señor y que Dios cambia todo para bien, de manera que si en nuestra vida hay adversidades, controversias, y nos regimos bajo los mandamientos de Dios, es plan de Dios, es porque el Señor así lo está decidiendo. Y vamos a ver, nosotros yo creo que mismos nos podemos dar cuenta que cuál es la manera en que Dios nos fortalece a nosotros. Nos fortalece por medio de pruebas, nos fortalece por medio incluso de maldad. Lo que alguien más hace mal en contra de nosotros, si nosotros nos dejamos llevar por el lado carnal, ¿qué vamos a hacer? Pues nos vamos a brincar encima, vamos a responder. Sin embargo, tenemos que confiar en que Dios es el alfarero, tenemos que confiar en que Dios es el que va a moldear y que Dios es el que permite, y que Él incluso lo que alguien más utiliza o lo hace a mal, si permanecemos firmes y fieles, Él lo va a utilizar a bien. ¿Para qué? Para que se cumpla su propósito. Somos vasijas de barro, y lo único que nosotros podemos hacer en esta vida es decidir qué tanta palabra de Dios estamos dispuestos a echar en esta vasija. Dice Romanos 28:8, y sabemos que los que aman a Dios, ¿cuál es la característica de los que aman a Dios? Guardan sus mandamientos. Y sabemos que los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Conforme a su propósito. ¿En qué lugar nos puede decir o podemos conocer el propósito de Dios? Pues en su palabra, en sus mandamientos. Un poco después, en este mismo pasaje, nos va a poner algunos ejemplos. Dice, tribulación, angustia, persecución, peligro, hambre, desnudez, etc. Si nosotros queremos estar del lado de la barda,
que representa la vida, el lado de la barda, que es la espada del Espíritu. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Morir a esta carne. Por eso dice que junto con Yeshua fuimos crucificados. Es decir, ¿qué pasó con Él? Fue destruida esa vasija de barro. ¿Para qué? Para ser restaurada, ser vuelta a ser, pero va a ser de una manera ya incorruptible, ya indestructible. Es por eso que necesitamos nosotros morir a estas vasijas de barro. ¿Y cómo vamos a morir a estas vasijas de barro? Aferrándonos a la palabra de Dios. Así es que cuando haya tribulación, angustia, persecución, ¿por qué dice Pablo? Porque decía aquí en los pasajes que leemos que aún nos gocemos en la tribulación. Y ¿cómo se va a gozar uno? O sea, en nuestro entendimiento carnal, ¿en dónde cabe eso? Eso es ilógico. Sin embargo, si entendemos que nos vamos a gozar, ¿por qué? Porque esto que ahorita es una tribulación, el Señor lo va a usar a bien. Un propósito tiene. ¿Qué es lo único que tenemos que hacer? Permanecer firmes y fieles en la verdad. Así como ese número 9. ¿Qué pasa si ese número 9 no seguimos? Como por ejemplo, vimos ahí 9 por 11, 99. Y decimos, no, ya ves, ya no llegó a 9. Y luego, ¿cómo no? 9 más 9, 18, 1 más 8, 9. Hay que seguir y permanecer. ¿Para qué? Porque la verdad es indestructible. La verdad puede alguien a lo mejor cubrirla, pero si permanecemos fieles, la verdad se revela. El Señor la revela por medio de su palabra. Y por último, tenemos aquí un dato que me llamó mucho la atención, que escuché algo en la Escritura, fíjate, en Éxodo 20, del 3 al 17. A ver, Éxodo 23, ¿de qué nos habla? Ustedes, estudiantes de las Escrituras, verso por verso. Éxodo 20, así es. Éxodo 20 nos habla de las tablas de la ley, cuando el Señor da en el monte Horeb sus mandamientos por escrito, estas tablas de piedra a Moisés. Y curiosamente, en este tiempo, en este pasaje, si leemos Éxodo 20, desde el 3 al 17, va a abarcar lo que conocemos como los 10 mandamientos. Y una característica de eso es de que en estos 10 mandamientos se encuentran todas las letras del alefato hebreo, excepto una, que es la Tet. Sin embargo, en Deuteronomio 5, del 5 al 21, vemos ahí nuevamente todas las instrucciones. Y dice Moisés que son todas las instrucciones, de nuevo las está diciendo, o sea, son las instrucciones que recibió en el monte Horeb. Y si leemos, lógicamente en hebreo, este decálogo, nuevamente vamos a ver que aquí ya aparece la letra Tet. Entonces, la primera vez, ¿qué es lo que sucedió? Cuando baja Moisés, ¿qué se encuentra? Tenemos aquí una fotografía y podemos ver qué está haciendo ahí Moisés, que está a punto de hacerlo. Llega, están ahí ellos muy quitados de la pena con su becerrote de aquí de oro. Y en ese momento llega y rompe las tablas de la ley. Después, la segunda vez que se mencionan, ahí ya incluye la palabra la letra Tet. Entonces, ¿qué querrá decirnos el Señor mediante esto? Si sabemos que la Tet representa en las vasijas de barro que somos nosotros, cada uno de nosotros somos una letra Tet, en las cuales nosotros hemos sido formados para vivir de acuerdo a los mandamientos de Dios. Ahora, de que en nuestra carne hay una ley, que Pablo lo decía, lo llamaba ley, hay algo en nosotros que nos pide hacer lo contrario. Ya vemos que la Escritura nos dice que lo que tenemos que hacer es morir, así como lo hizo Yeshua, o sea, morir juntamente con Él, pues. Y ahora estamos leyendo
aquí que en la primera serie, en las tablas de la ley no estaba la tet, y la tet nos representa a nosotros. Entonces, solo en el pacto renovado, que es la segunda vez que ya está dando aquí las instrucciones, existen las vasijas de barro. ¿Por qué? Porque la primera vez, ¿cuál fue? ¿Por qué tuvo que renovar el Señor el pacto? Porque realmente de nosotros no va a depender, no nos vamos a justificar nosotros mismos porque seamos muy observantes de la Torah. Nos vamos a justificar nosotros mismos porque, bueno, yo guardo la ley de Moisés y por eso yo soy justo delante del Señor. No, ese era el pensamiento del primer pacto. Por eso perecieron, por eso no estaba la letra Tet. ¿Qué es la letra Tet? Vemos que representa Tov, representa la funcionalidad de Dios. De entrada, cuando Él estaba dando estos mandamientos de Dios, ¿qué estaban haciendo? Adorando el becerro de oro, violando el primer punto. Entonces, bajo esas características, no está la funcionalidad de Dios, no es la función de Dios. Bajo esas características, lo único que trae es muerte. Vemos aquí en Deuteronomio que cuando ya viene la letra Tet, que es la vasija de barro, van a ser las vasijas que ahora sí estamos dispuestos a vivir bajo la palabra de Dios y no llevarla ya bajo tablas de piedra, sino escrita en nuestra mente y en nuestro corazón. Si algo nos debe de quedar claro es que, no sé si alguien todavía a lo mejor lo puede dudar, es que cada una de estas letras está en el lugar donde tiene que estar. El Señor por algo lo diseñó de esta manera. Si evaluamos nuestra vida en cada una de estas letras y ya estamos en esa pared, ya estamos a punto de llegar a la letra Tet, te voy a pedir que me acompañes a orar, porque en esta letra es donde más almas, más vidas se han perdido. ¿Por qué? Por no escoger vivir bajo los mandamientos de Dios, por aferrarnos a todo eso que leímos, por aferrarnos a nuestro ego, por aferrarnos a no perdonar, por aferrarnos a vivir bajo nuestra carne, por preferir que todos se den cuenta que yo tenía la razón antes de doblar y de humillarnos delante del Señor. Hay tantas cosas en nuestras vidas por las cuales ahorita estamos fuera del reino de Dios. Pero el día de hoy quizás sea la última oportunidad. Y a lo mejor hemos oído muchas veces eso, de que a lo mejor hoy es la última oportunidad, pero bien podría ser, solo Dios sabe. Yo te exhorto a que algo tan absurdo, por más grande que tú consideres, no es nada comparado a la vida eterna. Vamos a pedirle al Señor por nuestras vidas. Dios de Abraham, Dios de Isaac, Dios de Jacob, bendito eres tú, Señor. Bendito también es tu enviado, que viene en tu nombre, Señor. Aquel que nos puso la muestra de cómo debe uno vivir en una vasija de barro. Amado Padre, yo te agradezco, Señor, por este día que nos da la oportunidad de escoger. Así como en el principio, Señor, tú nos das la oportunidad de escoger la vida entre la vida y la muerte, entre la bendición y la maldición. Y hemos visto que este pueblo de dura cerviz, este pueblo tuyo, Señor, hemos sido de dura cerviz, y así como desde el principio
no hemos decidido andar en tu vida, Señor. Solo un remanente, Padre. Y el día de hoy nosotros estamos siendo también medidos en este punto, Señor. Tú nos estás dando, al igual que en aquel entonces, la oportunidad, y estás poniendo delante de nosotros una oportunidad de escoger, Señor. Amado, yo te doy gracias porque esta oportunidad que nos das es por gracia. No es porque merezcamos nada, Señor, sino es porque tú eres bueno y porque tú nos has diseñado, Señor, y nos has dado a nosotros la oportunidad de elegir. Señor, escogemos la vida. Yo en esta tarde te digo, Señor, que yo quiero escoger llenar este cuerpo, no con lo que esta carne me pide, sino con lo que dice tu palabra, Señor. Y no creo que sea casualidad que el día de hoy me toca compartir esta letra, Señor, después de una semana que para mí ha sido difícil. Tú sabes, Señor, que ya en este tiempo que tengo estudiando tu palabra, Señor, no había, yo creo, Señor, tenido una semana en donde me diera cuenta que varias cosas que hice, Señor, no eran la mejor decisión. Pero ahora tú me das esa oportunidad de corregir eso y yo te doy gracias, Señor. Amado Padre, no es con palabras, Señor, de que se toma esta decisión, no es con decir, sí, yo le entro, yo quiero el día de hoy, sino es con mis hechos. Sin embargo, esta oración yo la hago confesando y reconociendo que no estoy en mis fuerzas, sino en las fuerzas por medio de tu palabra, en las fuerzas mismas que levantaron a tu Hijo amado de entre los muertos. Bendito eres tú, Señor. Yo también oro, Señor, y te pido por la vida de cada uno de mis hermanos, Señor. Si entre nosotros hay divisiones, si hay divisiones dentro de nosotros, si dentro de nosotros hay pleitos, si dentro de nosotros hay envidias, si dentro de nosotros, aquí en este grupo, en esta comunidad, hay muerte, yo te pido por cada uno de ellos, Señor. Yo te pido de la misma forma por mi vida, Señor, que soy parte de esta comunidad, de este grupo, Señor. Gracias, Padre, porque tú eres bueno, Señor, y queremos vivir en esa misma función. Yo te doy toda la gloria y toda la honra a ti, Señor, en el nombre que es sobre todo nombre de Yeshua. Amén.